En este vídeo de pesca submarina vamos a aprender bien cómo mirar todas estas losas, cómo desde lejos poder ver si merece la pena verla por dentro o no merece la pena tanto acercarnos, y con un simple paneo poder cubrir mucha más zona mirando muchas más piedras y así sería la bajada mucho más efectiva, consiguiendo coger una buena pieza antes de irnos para arriba. Pues estamos con el pescador Daniel Navarro Ferriz, que ya es un gran colaborador de nuestro canal, y si alguno no lo conoce, está claro que con este vídeo le va a quedar claro que se trata de un pescador muy experimentado. Así que vamos a verlo. Eso que escucháis, por cierto, es él, que está compensando, porque está bajando a la profundidad de 30 metros. Pues aquí tenemos el fondo, una zona bastante plana, en la cual tenemos muchísimas losas que poder revisar. Si bajamos hasta abajo y vemos una, ya nos va a costar un poquito. Pues él deja el peso un poquito alto y ahora se dispone a hacer un planeo largo. Fijaros cómo va mirando las losas. Fijaros bien en la arena de las losas. Son losas que caen en arena, pero apenas están escarbadas por dentro. Si hubiera un pescado dentro, seguramente tendría unas ondulaciones o tendría más marcas de esos peces que hay dentro. Por eso podéis ver cómo él va nadando por el fondo y se va fijando en todas las grietas, y en algunas se fijará más que en otras. Por ejemplo, en esta, ahí se ve que hay una oquedad, se ve que está escarbado, al igual que esta. Por lo tanto, ahora sí, ya entra y se dispone a verlo, porque sabe que cerca puede estar el mero. ¿Veis cómo están escarbadas? Como por dentro hay un hueco, como esta, y es que ahí está el mero. Muchas de estas piedras, si no está el pescado dentro, se quedan ciegas. La arena se empieza a acumular en el fondo de la piedra y se quedan prácticamente ciegas, sin hueco para meterse los peces. Y son los mismos peces las que empiezan a escarbarla, las que empiezan cada vez a tener más hueco para adentro. Así que eso es una de las cosas que podéis mirar y mirar para saber qué piedra tenéis que ir mirando y cuál podéis ir descartando, como ha hecho nuestro amigo en este vídeo. Que miráis la apnea, ha pasado 2 minutos. 2 minutos 6 segundos a 30 metros de profundidad. Máquina. Quedaros bien, 2 minutos 6 a 30 metros, porque en la última parte del vídeo vamos a ver algo similar y una apnea muy parecida, pero bastante más honda. Fijaros qué curioso cómo sube el mero, enganchado ahí por la parte de la boca. Pues bueno, vámonos otra vez para abajo. Ahora sí, vamos a ver una gran apnea de este pescador. Esa bollita que vemos ahí se trata de la marca de un barco hundido, que si ya sabéis, el que me sigue sabe que me vuelve loco ver los barcos hundidos. Normalmente estos barcos hundidos, sobre todo cuando quedan en una parte totalmente desierta, en un fondo totalmente de arena, con el tiempo se crea un arrecife artificial, creando una zona con mucha vida, ya que normalmente tiene muchas oquedades. Las planchas que quedan por debajo tienen huecos y eso da mucha vida, porque los pequeños se pueden esconder y los grandes vienen ahí a comer, que es lo que nosotros vamos buscando, los peces más grandes. Aquí tenemos, ¿vemos? Como si que hay piedras, muchas piedras redondas, pero colocadas de una manera muy estratégica. Puede ser que forme parte de la carga que llevaba ese barco. Ahí vemos un palo grande ahí delante y ahí delante otra pieza. Como veis, lleno de peces chiquititos, que esto sirve de alimento, de pez pasto. Podéis escuchar como él ha hecho unos ruidos guturales. Eso es importante para llamar a esos depredadores que estén por ahí fuera, a esos peces más grandes que tengan curiosidad por venir. Y mientras tanto, a esperar, a realizar una gran apnea, ya que veis que está a 30 metros de profundidad y ya lleva 1 minuto 30. Y continuando, A veces los peces están arriba de los pecios, pero otras veces están en los alrededores y entran en las piedras para comer. Por lo tanto, hay que estar atentos a todo. Escucháis otra vez ruidos culturales y casi 2 minutos de apnea a 30 metros, cuando aparecen los dentones. Ahora no toca más que
relajarse aún más, tranquilizarse aún más, ya que para esperar a los más grandes toca alargar un poquito más la apnea. Y ahí está, ahora sí. Mirad qué buen disparo. Ya el reloj toca alarma. Para que a estos pescadores les toquen las alarmas. Y es que mirad, 2 minutos y medio de apnea y todavía está subiendo. Una auténtica pasada, ¿eh? Hay que estar muy fuerte y saber muy bien cómo es tu cuerpo para hacer esto. Es importante también esas respiraciones de seguridad. Hasta eso hay que saber hacer. Cuando llegas arriba, cómo respirar, cómo evitar que te dé el síncope. Ya que eso no deja de ser una locura. 2 minutos 45 en 30 metros, no se lo aconsejo que lo haga nadie. Que lo sepáis, ¿eh? Y ahí tenéis el entorno. Pues bueno, ya he dicho en este vídeo que íbamos a ver también cómo mirábamos esas piedras, cómo mirábamos esas losas, cómo desde lejos podemos ir mirando y descartando unas losas y otras losas. Por lo tanto, en esta imagen vamos a volver a bajar a buscar un mero. Pero esta vez un poquito más hondo. Vamos a bajar a 40 metros de profundidad. El primero era 30 y este a 40. Pero en cambio, podéis mirar el reloj. Podéis ver que el primero hizo 2 minutos 6. Y ahora, en este segundo mero, a 10 metros más de profundidad, va a hacer 2 minutos 7. Simplemente un segundo de diferencia. Y es que al bajar, disparar un poquito más fácil, más rápido, todo cambia. Es que en la primera bajada revisó muchos metros, buscando por estas losas. Como veis, unos metritos antes, 4 o 5 metros antes de llegar al fondo, ya empieza su planeo. Y ya tiene que ir mirando esas losas. Y ver qué losas están escarbadas, qué losas pueden tener hueco por dentro, qué losas merecen la pena. Muchas veces, un pez en la puerta también te puede indicar que haría algo dentro. Ahí veo un banco de salmonetes, pero bajar a 40 metros por un salmonete, complicado. Así que toca seguir revisando. Y otra de las cosas más importantes que hay que ver es el polvo. Y ahí hay polvo. Los peces que sacan polvo muchas veces son los meros. Y ahí tenéis uno. Y vámonos para arriba. La primera bajada vimos que nadó mucho más. Tuvo que buscar bastante más y meterse dentro de la cueva. Esta vez lo ha tenido más fácil. Estaba en la puerta. Y el polvo le ha delatado. Así que va a hacer prácticamente el mismo tiempo de apnea. Pero no por ello más fácil. Ya que bajar a 40 metros y hacer 2 minutos, que a nadie se le ocurre de verdad. Y ahí tenéis. ¿Es buena la manera de salir que tiene él? A ver si alguno me lo deja por comentarios. Porque siempre es bueno hablar para saber qué es lo que hacen unos y otros. Y aquí ya nos enseña el mero. Y con esto sí que voy a despedir este vídeo. Que quiero que me deis vuestros comentarios. Quiero que me digáis qué os ha parecido el vídeo. Y qué os ha parecido esas explicaciones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.